Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están mis estimados educaleones? Sean bienvenidos nuevamente al módulo de Ciencias Sociales. Hoy realizaremos un recorrido por la primera parte de la historia de México, desde el surgimiento de las civilizaciones mesoamericanas hasta la consumación de la independencia en 1821. Este trayecto nos permitirá comprender los procesos sociales, políticos y culturales que dieron forma a nuestro país. Pero pues bueno, veo que ya están varios aquí conectados y el primero que se conectó fue Abel Isaías. Para él un rugido de león, por favor, porque fue el primero en aquí comentar. Excelente, muy bien chicos, Veo que ya está aquí Agustín Pimentel, excelente, de Guerrero Negro, Baja California Sur, ahí Azul Villavicencio, sí, muy bien, de Aguascalientes, de Jesús María, Carmen Real, bienvenida, veo que ya están por acá, de Unidad Charcas, excelente, bienvenidos chicos, Jimena Carrillo ya está por acá, muy bien, excelente, Rocío también ya anda por acá, Carolina de la Prepa Tusanía, muy bien, excelente, Aizaira Carla Yafté del grupo 243P Escuadrón Alfa, ¿va? Excelente, un rugido de león para Carla porque también anda por acá, muy bien, es de Iguala también, de Tarjeta Violeta, Neidy Saraí, y esto me recuerda a mis estimadas educaleonas de el programa de Prepa Violeta. Compártanos ahí, vamos a darles un hashtag especialmente para ustedes, todos y todas las educaleonas del programa de Prepa Violeta. Compártanos su nombre completo y el hashtag Guerreras Unidas, para que podamos identificarlas ahí a todas ustedes. Todos los grupos tienen ahí ya su hashtag. Faltaban ustedes por allí, veo que ya están por allí comentando, pero pues bueno que están por acá, excelente que nos están viendo por desde el estado de Guerrero. Estamos empatados, dice por acá Darío Sendejas, bienvenidos, Elvira, Israel, Areli, sí, Yasmín, Karen, muy bien, de aquí del 249P dice activos, excelente, muy bien chicos, Bueno, ya están por acá bastantitos de ustedes, sí, de Universidad Nissan 2, bienvenidos, de Luciérnaga, las Águilas Gallegos Padilla, ya está por acá. Bueno chicos, y ya están listos, han podido revisar su guía de ciencias sociales, ¿sí? A ver, díganme por acá, ¿cómo vamos? Muy bien, bienvenidos, veo que todos ustedes están viendo por acá la guía, excelente. Bueno, pues sin más preámbulos, pasemos a la primera diapositiva de por acá, ¿sí? Vamos a dar una breve introducción, ¿sí? Porque pues bueno, vamos a situarnos en el periodo preclásico, ¿sí? En el periodo preclásico. ¿Por qué se llama este periodo? Bueno, porque va a abarcar de los años 2500 a.C. al 200 después de Cristo. Aquí nacen los primeros centros ceremoniales y religiosos como lo es la Venta, San Lorenzo, y estos son pertenecientes a la cultura olmeca, considerada la cultura madre de Mesoamérica. ¿Ustedes qué conocen de los olmecas? ¿Se acuerdan de algo que ustedes hayan visto o leído en algún libro o publicación por allí? A ver, díganme en comentarios qué saben de los olmecas, educaleones, ¿sí? Y bueno, mientras tanto, mientras espero sus respuestas, les comento que junto a los olmecas surgen también lo que son los zapotecas, quienes construyen Monte Albán, y los mayas, que más adelante expandirán por el sureste, por el sureste con avances en astronomía, escritura jeroglífica y un calendario preciso. Estas civilizaciones consolidaron sistemas de organización social y religiosa altamente desarrollados. ¿Por qué? Porque estas civilizaciones antiguas, ¿sí? Prehispánicas, ¿sí? Consolidan esos sistemas de organización social y religiosa. A ver, educadores, ¿te acuerdan de esa parte? A ver, dígame por allí. A ver, veo por acá, Guerreras Unidas, dice, muy bien, la primera, ¿verdad? Rebeca Salgado, muy bien. Unos aplausos para Rebeca porque ella ya hizo la dinámica de Guerreras Unidas, muy bien, excelente.
¿sí? Como los Vengadores, Guerreras Unidas, muy bien, ¿sí? Prepa Luciana Tusanía, muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Alda dice que porque adoraban sus dioses. Rocío nos comenta que fue la primera gran civilización en Mesoamérica, ¿sí? Elisa, bienvenida, bienvenida Elisa. Angélica Castrejón de igual, la verdad, ahí Prepa Violeta de Guerrero. Ahí te faltó el hashtag Guerreras Unidas. A todas las de Prepa Violeta, por favor, para que las vayamos diferenciando. Todos los grupos tienen sus hashtags, ¿sí? Por allí, Chiquilla Ruiz dice, la cultura olmeca se ubicó principalmente en el estado de Tabasco y al sur de Veracruz. Muy buen dato, unos aplausos para ti, excelente, andas bien atenta, andas a toda garra, ¿sí? María Fernanda Gómez, bienvenida. Sí, aquí Jiménez Cari dice manada de Educalión, sí, excelente, de LUG 247, sí, un rugido de león para ti, claro que sí. Ellos brindaban ofrendas precisamente y los olmecas brindaron la primera civilización de Mesoamérica. Ok, muy bien, Yesenia. Devani, bienvenida, sí, bienvenida María Lisset, ok, sí, Yasmín Rodríguez González. Sí, ahí dice que la senda de León, excelente, ¿verdad? Porque los que andan en la senda de León andan a toda garra, ¿verdad? Así que todos ustedes volvamos a la senda de León contestando su Soy Aprendí, registrando sus asistencias y, ¿por qué no?, estando aquí en la transmisión en vivo, ¿sí? Los olmecas se consideran la cultura madre, muy bien, excelente, ¿sí? Y bueno, aquí es muy interesante, ¿por qué? Porque más allá de la política, en estas civilizaciones dominaba la religión, ¿sí? Los sacerdotes eran quienes tenían el mayor estatus social y a partir de la cuestión religiosa o de las distintas religiones que estas civilizaciones tenían, se organizaban de forma social. Es algo bien curioso. Este tipo de organización se llama teocrática, ¿sí? Es una organización teocrática, ¿sale? Entonces, por allí es algo bien curioso. Por allí veo que, si se dan cuenta, por ahí por los años más o menos, se parece mucho a otras civilizaciones, alguna muy famosa, muy distribuida por el mundo, ¿sí? Si saben a qué civilización me refiero, a ver si se acuerdan, ahí díganme en los comentarios si saben a cuál me refiero. A ver, bienvenidos, ok, Guerreras Unidas, aquí están las Guerreras Unidas, muy bien. De Prepa Violeta, muy bien, excelente. ¿Sí? Ok, dice, la religión olmeca era politeísta con figuras divinas como la serpiente y el jaguar, entre otras, dice Gallegos Padilla. Efectivamente, ¿sí? Acuérdense, y es algo bien curioso, ¿por qué? Porque entendamos la historia, ¿sí? Se los dije en la vez pasada en la Historia Universal, que tenemos que sacarnos un poco de la línea del tiempo, esa parte lineal. Muchas veces limita la forma en cómo podemos comprender estos temas. Está bien saber los datos y los años en los periodos en que se desarrollan estos eventos, pero es más importante que comprendas la globalización. Así que imagínate, aquí andábamos en los años, ¿en qué años andamos? En los años 2500 antes de Cristo al año 200 después de Cristo. Y eso pasaba en nuestro país, pero ¿qué pasaba en otras partes del mundo en esos años? ¿Sí? Es algo bien curioso, por eso les decía, pareciera que se parecen las civilizaciones antiguas, pareciera que se parecen. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son politeístas, tienen más de un dios, tienen diferentes sacrificios o rituales, ¿no? Y entonces pareciera que pues tenemos allí es algo bien curioso que se parezcan, ¿no? A pesar de que nunca tuvieron contacto como tal de forma física, pero tenían ese tipo de organizaciones muy parecidas, ¿no? Entonces esto hace, pues al final es algo curiosillo por allí, la historia es bien curiosa, ¿sí? Muy bien, excelente. Bueno, pasemos al periodo clásico entonces. Ahora vamos al periodo del año 200 después de Cristo al año 900 después de Cristo. Durante el periodo clásico, Mesoamérica experimenta un florecimiento cultural y urbano. En este destaca Teotihuacán, una ciudad planificada con templos, calzadas y una población estimada de más de 100,000 habitantes. Esta ciudad estableció redes comerciales y de tributo con otras religiones, imponiendo su influencia por medios militares y económicos.
La arquitectura monumental, como la Pirámide del Sol y la Calzada de los Muertos, da cuenta de su poder y religiosidad. ¿Ok? Muy bien, a ver cómo vamos por acá. A ver. Vamos a actualizar aquí sus comentarios porque de repente no me aparecen. Olmeca significa habitante del país del hule. Efectivamente, ¿verdad? Muy bien, muy buen dato, Bellos Padilla. Un rugido de león para ti porque andas a toda garra aquí comentando. De Nogales también ya se están conectando. Bienvenidos, chicos. Sí, y bueno, pues entendemos esto, que hasta la fecha estos monumentos siguen en pie y es algo bien curioso. Si lo ponemos desde el punto de vista, por ejemplo, de las matemáticas, la cuestión arquitectónica, ¿qué la diferencia, ¿sí? con las construcciones modernas, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, al final son construcciones más rudimentarias, pero que a la fecha se siguen manteniendo en pie. Y entonces, inclusive seguimos descubriendo, ¿no? Porque hace no mucho, en la Pirámide del Sol, me parece, encontraron otra cámara oculta de forma subterránea, ¿no? Que había más cosas que ver por allí y entonces, pues, se sigue descubriendo o redescubriendo este tipo de culturas, ¿no? Y pues ahí hay el punto, ¿dónde está, qué influencia tienen las matemáticas, por ejemplo, en este punto, ¿no? A veces nos preguntamos, vemos temas de matemáticas, no sé, como las ecuaciones o la trigonometría, la aritmética, etcétera, y pues muchas veces dicen, bueno, ¿y eso de qué me sirve? Bueno, pues lo estamos viendo, vemos los números expuestos de forma práctica en este tipo de monumentos, ¿no? Y entonces ahí es donde alcanzan cierta relevancia y esa es muy importante resaltarlos. ¿Sale? Excelente, vean, ¿ustedes qué opinan? A ver, díganme por acá en comentarios, ¿sí? Bienvenidos de Tusanía, de Iguala Guerrero, bienvenidos de Prepa Violeta, ¿verdad? Recuerden los de Prepa Violeta ahí, tienen un hashtag ya, tienen su hashtag, son Guerreras Unidas, ¿verdad? Muy bien, bienvenida Cristina, bienvenida Fernando, Scoli Romero, bienvenido también, de Prepa Regia, un saludo a los de Prepa Regia. Sí, Israel, bienvenido Israel, ok. Dice aquí nos comparten otro dato bien curioso, dice la palabra olmeca se encuentra en la lengua náhuatl y es relevante al habitante del hule. Muy bien, efectivamente, ¿no? Bueno, y pues aquí estamos con los teotihuacanos ahora, ¿no? O sea, los teotihuacanos tienen también un poderío militar, se desarrollan muchísimo más que las culturas anteriores, pero también empieza a haber más influencia militar que teocrática. Entonces eso es algo un poco cómo vamos cambiando en los tiempos, ¿no? En los periodos como tal. Hay tiempos de paz y hay tiempos de guerra, dicen por ahí, ¿sí? Entonces es muy importante esa parte, tomarlo en cuenta y ver que esto es relevante en el cambio social, ¿sale? Pasemos al periodo clásico, ¿sí? Mientras tanto, no teman ahí en comentarios, díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que las matemáticas tengan algo que ver en esta parte del desarrollo arquitectónico? ¿Por qué se mantienen en pie estos antiguos monumentos de estas civilizaciones, inclusive hasta la fecha, ¿no? Bueno, ahí espero su comentario, a ver qué punto de vista tienen. Y pasemos al periodo posclásico, que va a ser del año 900 después de Cristo al año 1521 después de Cristo. En este periodo posclásico, las guerras y el expansionismo dominan. Emergen nuevas civilizaciones como lo son los toltecas con su centro en Tula, que ellos destacan en la arquitectura y en la cuestión militar. Los mixtecos, por su parte, son grandes artesanos de oro en Oaxaca. Y por supuesto, llegan a la escena los mexicas o aztecas, quienes fundan Tenochtitlán en 1325. Los aztecas forman lo que se conocerá después como la Triple Alianza, con Texcoco y Tlacopan, y consolidan un imperio tributario que controla gran parte del centro de México. Su dominio perdura hasta la llegada de los españoles. ¿De dónde vienen los aztecas o los mexicas? A ver, ¿se acuerdan, educaleones? Díganme en comentarios de dónde vienen los aztecas o mexicas. A ver, díganme por allí. Muy bien, a ver. Veo, aquí Valeria ya llegó. Bien, de Prepa Violeta, bienvenida. Sí, buenas noches, Mar.
Carmen, buenas tardes. Estamos en las buenas tardes, noches, ¿verdad? Bueno, digamos, las dos son correctas. Muy bien. Sí, desde Aguascalientes, Jimena, un saludo por allá, muy bien. Sí, a ver. Ok, Jorge, aquí nos estás preguntando hasta cuándo tienes que seguir viendo el programa. Mira, te comento y le comento a los educadores que están por finalizar su programa académico. Yo les recomiendo en lo personal que sigan sintonizando el fortalecimiento académico, muchas veces en vivo, en la medida de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque aquí es donde estamos repasando precisamente estos temas. Ustedes pueden seguir repasando su programa académico, aunque pues ya como ya finaliza pues ya, de alguna forma su programa, pues ya los hoy aprendí, quedan ahí por allí en segundo plano. Y pues esto te va a ayudar a que en cuanto se contacten para la cuestión de tu evaluación, pues ahí pues tú vas a llegar más preparado, porque estuviste viendo no solamente una clase, si estuviste repasando y repasando tus clases, y seguro te va a salir muy bien tu evaluación. ¿Sale? Excelente. A ver, veamos aquí sus comentarios. De una isla llamada Aztlán. Aquí nos dice Rocío Rueda. Muy bien, excelente. Un rugido de león para ella, claro que sí. Porque pues evidentemente pues vienen de una isla llamada Aztlán. Por eso es la palabra azteca, de Aztlán, ¿no? ¿Y cuál es la leyenda que rodean a los aztecas o los mexicas? A ver, díganme, ¿cuál es la leyenda? ¿Por qué decidieron venir para acá? ¿Cuál es la historia por allí? ¿Sale? Compartan, sí, hay que compartir, chicos, porque pues bueno, ahorita tenemos 145, me parece, somos 145, 150, sí, por allí hay que llevar, por allí, ok, a ver, aquí dicen que las matemáticas son muy importantes, de un lugar mítico llamado Aztlán. Bien, muy bien, sí, excelente, muy bien. Bienvenidas de Guerrero Negro, allá de Baja California. Excelente. Víctor viene, aquí está desde Morelos. Excelente. Maná de Ucaleón, excelente, muy bien, chicos, andan a toda garra aquí. Dicen que los aztecas o mexicas provienen de una leyenda o del lugar mítico llamado Aztlán. Efectivamente, sí. Excelente, bien. Aztlán, ok. Dicen los mexicas, también conocidos como aztecas, provienen de un lugar llamado Aztlán, que se cree que estaba ubicada en la zona norte. Generalmente ahí si no estoy tan mal, por la zona de Utah, ahora lo que conocemos como Utah, ¿sí? Y pues para allá arriba, estaban por allá arriba, ¿sí? Y ¿por qué deciden desarrollar su cultura en el centro de lo que ahora es México? ¿Sale? A ver, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o no? Recuerden que ellos estaban buscando una señal, y era encontrar una águila parada en un nopal. Por eso, ¿dónde ven esto? En el lago de... A ver, ¿qué lago? ¿Se acuerdan o no? Muy bien. A ver. Bienvenidas de Prepa Violeta, bienvenidas Educaleonas. Un rugido de león para todas las Educaleonas que están por acá. Ahí les encargo. Unos aplausos a todos los Educaleones que también están por acá. Excelente. ¿Sí? Jesús Valenzuela dice: la historia es que fincaron una ciudad en donde el águila devoraba una serpiente posada en un nopal. ¿Sí? Muy bien por allí, muy bien, qué bueno que sepan esto. ¿Por qué? Porque a veces son cosas que pasan desapercibidas y pues también dan mucho que hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ellos llegan al lago de Texcoco, por un lado estaban los señoríos de Texcoco, ¿sí? Por otro lado estaban otra civilización, no los dejaban como desarrollarse, y dijeron, pues en el lago, va a ser en el lago. Y empezaron a generar un nuevo sistema hidráulico por allí, ¿sí? Las chinampas, y empezaron a desarrollar una civilización en un lago. Es algo bien curioso por allí, ¿sale? Pero pues bueno, eso ya es historia de otro fortalecimiento, de otro espacio tal vez, ¿sí? Sí, excelente, aquí saben la historia, ¿eh? Sí, la historia es como esa parte que puedes aprender con datos bien curiosos, ¿sale?
Bueno, mientras tanto pasemos al descubrimiento y la conquista de México en la siguiente información. Y pues bueno, ubiquémonos ahora en el año 1492. Sí, ya los aztecas, los mexicas ya establecieron la ciudad de Tenochtitlán, ya se desarrollaron, ya tienen de alguna forma bajo su yugo a los demás pueblos, y en este punto, pues recuerden, ellos tenían un sistema tributario, ¿sí? Porque pues eran mayormente guerreros, ellos no eran teocráticos, como se acuerdan, como los del inicio. Bueno, aquí ya la milicia cobra más relevancia, y entonces, pues bueno, para 1492, Cristóbal Colón llega a lo que después se conocerá como el continente americano o América, ¿sí? Lo que inicia el proceso de exploración y conquista europea. Para 1511, Diego de Velázquez conquista lo que ahora conocemos como Cuba, y desde allí parte en 1519 un personaje llamado Hernán Cortés, quien desembarca en lo que ahora conocemos como Cozumel. Cortés recibe a Malitzin o la Malinche. Esta va a ser un personaje muy importante porque esta mujer indígena va a servir como intérprete, consejera y figura clave en la conquista, para posteriormente ayudar a Cortés a fundar la Villa Rica de la Veracruz, y con esto romper los lazos que tenía con Diego de Velázquez, desobedeciendo la autoridad colonial para emprender la conquista al interior del territorio, ¿sí? Entonces son eventos muy importantes. Y pues bueno, aquí vemos que hay muchas educaleonas, sobre todo las guerreras unidas que están por acá, ¿verdad? ¿Por qué? Un rugido para todas ellas, claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí vemos que sin esta figura clave, y que muchas veces pasa a segundo plano, pero pues para mí es importante retomarlo, la figura de la Malinche. ¿Por qué? Porque sin ella los españoles no hubieran hecho ninguna alianza, y entonces se hubieran visto sobrepasados por el imperio mexica, y entonces pues la conquista no se hubiera dado como la conocemos, ¿no? Y pues ahí es la pregunta que me lancé, si no estuvieron mal, vieron la invitación, les preguntaba, ¿qué hubiera pasado si la conquista no se hubiera dado como la conocemos? ¿Sí? ¿Cómo sería nuestro país en la actualidad? ¿Sería diferente? Sí, a ver, díganme por allí en comentarios ustedes qué piensan, ¿no? Porque al final, estos son las ciencias sociales, y al final tenemos que entender y comprender que nosotros como científicos sociales tenemos que analizar estos movimientos y la forma de organización de nuestra misma sociedad. ¿Sale? Excelente, vamos aquí a sus comentarios rápidamente. Ok. Bienvenidos. El descubrimiento y conquista de México, especialmente la caída del imperio azteca. Ok. La economía de los aztecas se basaba en la agricultura, el comercio con pochtecas, como la artesanía, así como el arte plumario. Efectivamente, ¿verdad? Pero también pues era el sistema tributario, y entonces pedían de cada vez más a los demás pueblos, y pues entonces tú sabes, y ustedes saben, ¿sí? Que cada que un gobernante oprime más al pueblo, el pueblo va a tender a rebelarse, ¿no? Y entonces ahí es donde viene la caída de Tenochtitlán para 1521. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años Cortés forja alianzas con enemigos de los mexicas, como lo son los tlaxcaltecas, y se producen eventos clave. ¿Cuáles son estos eventos clave? A ver, allí la conquista de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues bueno, primero está la matanza del Templo Mayor, ¿sí? Donde los españoles asesinan a nobles mexicas durante una ceremonia. ¿Por qué se da esta matanza? Bueno, como dato curioso, esta matanza se da por una confusión, ya que los españoles entran a lo que es Tenochtitlan, invitados por el jefe, ¿no? de lo que son los mexicas, y entonces lo que ellos ven, que ellos andan como con espadas y armados, ¿no? Con algunos objetos de guerra, y malinterpretan este tipo de actos, porque pues eran actos ceremoniales que no tenían nada que ver con ellos. Sin embargo, que pues al verse tan rodeados de mexicas con con herramientas que los podrían lastimar a ellos, bueno, pues entonces empiezan a generar
un combate, un enfrentamiento, y se da este evento de la matanza del Templo Mayor en 1520. De allí se produce el segundo evento, que es la Noche Triste, que es cuando los españoles a partir de esto huyen de Tenochtitlán tras perder a cientos de soldados. El tercer punto importante en esto es que tras el asedio de 75 días, Tenochtitlán cae un 13 de agosto de 1521, comenzando así el dominio español y la destrucción de del orden indígena. ¿Sale? Todo esto, ¿por qué? ¿Cuál es el evento de la Noche Triste? A ver, ¿se acuerdan ustedes, educaleones? A ver, díganme por allí. ¿Por qué? Porque como se los decía hace un momento, cuando tú oprimes al pueblo, el pueblo se va a tender a rebelarse. Y entonces en esto, ¿qué se da? Bueno, pues primeramente cuando Cortés hace esta alianza con los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas eran un pueblo oprimido por los mexicas. Además, también se sumaron otros señoríos. ¿Sí? Recuerden que aquí no se conocían como reyes, emperadores, sino como señoríos. ¿Sale? Entonces eran importante este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final la Malinche y el hecho de que Cortés haya aprendido a comunicarse con los indígenas, pues hace que puedan generar estas alianzas y quitarse el yugo de los mexicas para pues darle oportunidad a los españoles, ¿no? Es algo bien curioso porque pues de ahí nos recuerda, quizá no de una forma tan explícita, pero sí nos puede recordar un poco cuando ciertos países o pueblos deciden cambiar no solo de gobernantes, sino de tipo de gobierno, ¿no? Entonces ahí es algo bien curioso por allí, ojito por allí, ¿ok? Veamos aquí sus comentarios. Dice, a ver, ya son un montón. Muy bien, a ver, ya vi. Fue un proceso complejo que involucró exploración, alianzas, conflictos y cambios culturales, efectivamente. ¿Sí? Antes de la conquista de México hubo exploraciones previas en las costas de los pueblos mayas, efectivamente, porque llegaron por el lado de Cozumel, ¿sale? Y recordemos que en aquel territorio pues se desarrolló, en la península de Yucatán se desarrollaba la cultura maya, ¿sale? Tuviéramos más territorio mexicano, pudiera ser, dice por acá, ¿sí? Bienvenida Viviana, Nayeli también, bienvenida, excelente. Dice, se caracteriza por tener un territorio claramente definido de la población constante, dice Josefina Antunes, muy bien, ¿sí? A ver, no, la invitación, pues, recuerden que para ver las invitaciones de las transmisiones, tienen que seguir nuestras páginas oficiales, como lo es el Facebook de Universidad INPE. También les recuerdo las redes sociales que aparecerán aquí en sus pantallas para que puedan observarlas, ¿sí? Y recuerden que pueden seguir Educatón Morelos, Educatón Nuevo León, Educatón Jalisco, Colima, Sonora y Prepárate Paisano. Allí en las redes sociales, en nuestras redes sociales, estamos publicando constantemente las invitaciones, ¿sale? Entonces es algo bien importante que estemos atentos a nuestras redes sociales para que no se pierdan de estas informaciones. Muy bien. La conquista de México fue una serie de campañas militares dirigidas por Hernán Cortés y pueblos originarios del Valle de México. Muy bien, excelente. Los eventos claves son Moctezuma y la caída de Tenochtitlán. Efectivamente, ¿no? Y pues ya vimos por qué se dio la caída de Tenochtitlán. Era tanto el yugo que prefirieron aliarse con seres o con personas extrañas que traían armamento y vestimenta extraña a pelear directamente con ellos o quedarse con ellos, ¿no? Es algo bien curioso por allí, ¿sí? Dice que una de las consecuencias graves de la conquista fue la catástrofe demográfica de la población indígena. Efectivamente, y eso me recuerda que pues vamos a ver ahora el sistema de evangelización y las encomiendas, ¿sí? ¿Por qué? Porque con la conquista se inicia lo que es la evangelización. Esto va dirigida por órdenes religiosas como los franciscanos y dominicos, quienes buscan convertir a los pueblos indígenas al cristianismo. Paralelamente se impone el sistema de encomiendas, que obliga a los indígenas a trabajar para los españoles bajo un régimen de tutela, ¿sí? No eran esclavos, sin embargo estaban protegidos por las órdenes del cristianismo, ¿sí? Es algo bien curioso por allí, ojito con esos conceptos llevados a la práctica, es algo bien curioso, ¿sí? Aunque se justificaba como una forma de protección, en la práctica fue una estructura de explotación.
¿Por qué? Porque pues veamos cuál es la diferencia entre esta tutela al ser esclavo. ¿Había alguna diferencia, Deucaliones? A ver, dime ahí en comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Sí? Recuerda, los sistemas de encomiendas pues eran una forma en el que pues se comenzaron a organizar la evangelización y la forma en cómo va a generarse una nueva sociedad. ¿Por qué? Porque pues bueno, vemos que con la conquista se destruye también la sociedad que se venía manejando anterior a los españoles. ¿Sí? Con esto, con este sistema se buscaba generar una nueva estructura social. Entonces algo bien interesante por allí, ¿ok? Y pues bueno, como dado que esto pues se dio en la práctica como una estructura de explotación, ¿sí? Y veamos a ver qué opinan ustedes, ¿sí se dio? Ok, a ver. A ver, dice aquí Agustín Pimentel. Para mí, más que conquista, fue una invasión, porque los mexicas ya tenían su propia estructura social, y gracias al poder de fuego de los españoles, gracias al uso de la pólvora, que no era conocida por los mexicas. Efectivamente, ¿verdad? En parte tienes razón, Agustín, pero pues hay que analizar el ramo político por allí, ¿no? Entonces, algo bien interesante, ¿sale? Muy bien, Gallegos, aquí ya nos contestó la pregunta. La Noche Triste es el nombre que se le da en la derrota sufrida por los soldados españoles de Hernán Cortés a manos del ejército mexica. Efectivamente, y recuerden que es cuando Cortés llora debajo de un ahuehuete para pues lamentar la pérdida de su ejército, ¿vale? Bueno, ya vimos que en la cuestión del sistema de encomiendas pues se da una estructura de explotación. Esto genera que haya una reestructura social y se comience con el periodo del virreinato. ¿Sí? Vamos a ver ahora el virreinato, y durante el virreinato de la Nueva España la sociedad era profundamente desigual y jerárquica. Los grupos sociales eran españoles peninsulares con privilegios políticos y económicos, los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América sin acceso al poder real, los mestizos, que eran nacidos de la mezcla entre europeos e indígenas, los indígenas, que eran los obligados a tributar, y también había negros y castas, que eran generalmente esclavizados o marginados. La estructura se forzaba con órdenes religiosas, funcionarios reales, militares y hacendados, consolidando una élite minoritaria frente a una mayoría explotada. ¿Sí? Y todo esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a esto lo que genera, precisamente esta mayoría explotada genera, y vuelvo a repetir, cuando tú oprimes demasiado al pueblo, el pueblo va a tender a rebelarse. ¿Sale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda por allí? ¿Algún comentario que agregar? A ver, dígame por acá. Un saludo ahí desde San Luis Potosí, planta mina de zinc. Muy bien, ok, ahí Matamata, un rugido de león para ti, un saludo, muy bien, bienvenidos. Sí, ok. Fue la mayor derrota sufrida por España durante toda la conquista de América, dicen por acá. Efectivamente, sí, muy bien. La encomienda fue la primera forma de explotación de trabajo indígena, ¿verdad? Y es algo bien curioso, porque ese tipo de acciones, a lo largo de la historia, si lo analizan bien, se darán cuenta que en la práctica es muy similar, aunque vayan cambiando la forma de nombrarlo. Es algo bien curioso por allí, es algo que se puede analizar en una cuestión ya social, ¿sí? Chiquilla dice que Ruiz, en la práctica la encomienda se convirtió en un mecanismo de explotación y esclavización de los nativos. Efectivamente, ¿verdad? Muy bien. La Noche Triste se debió a que los mexicas expulsaron a los españoles de México, Tenochtitlán, por los abusos de poder que estaban llevando a cabo. Ok. Yesenia dice, el sistema de encomiendas consistía básicamente en una merced que el rey le otorgaba a un conquistador por su servicio. Y entonces, ¿qué es el virrey? ¿Sí? Porque acordemos que pues venían de... Los españoles tenían un rey, y el rey estaba en España, el rey jamás vino para lo que era la Nueva España, ¿sí? Y entonces, en esa parte del virreinato, que el virrey, ¿cuál es su papel? A ver, díganme por allí, ¿se acuerdan de Deucaliones? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí?
A ver, dice, la función principal de que las leyes otorgaban a la encomienda era la evangelización. La encomienda era una vieja institución de carácter feudal que establecía servidumbre a los señores a cambio de protección para los siervos. Efectivamente, muy bien, andas a toda garra, un rugido de león para ti. ¿Por qué? Porque sí es cierto, cambia el nombre, pero era un sistema feudal. Nada más que aquí le pusieron que era la encomienda, ¿no? Y entonces el sistema es muy parecido a lo que se manejaba en la Edad Media, ¿sí? Es algo bien curioso por allí, ¿sale? Ok, veamos. Ok, muy bien, no te preocupes. A ver, bienvenida Mónica, ok. De Distrito 6, Juventud Regia, bienvenido, ok. Pasemos a los factores de independencia. ¿Por qué? Porque pues vamos a... Teniendo en cuenta lo que era el sistema de encomiendas, ¿no? Y que anterior del triunfo de los españoles también se manejaba un sistema tributario que era pues opresivo para la mayoría. Recordemos que también durante todo esto, para el siglo XVIII, ya habían acontecido diversos acontecimientos internacionales. Lo vimos en Historia Universal parte 1 la vez pasada, ¿sí? Recuerden, para finales del siglo XVIII ya había tensiones internas que despertaban un fuerte sentimiento nacionalista. En este caso, en la Nueva España, era un sentimiento nacionalista de los criollos, o sea, de los españoles que eran nacidos aquí en la Nueva España. Recuerden que en españoles había diferencias, porque pues, el español peninsular que venía de Europa pues, era superior bajo el estatus de las castas que el criollo que era un español nacido aquí en la Nueva España, aunque sus dos padres sean españoles, ¿sale? Entonces es algo bien curioso por allí, y pues este sentimiento nacionalista pues se va aferrando. También las ideas de la Ilustración con ideas de libertad, igualdad y soberanía influyen en todo esto, y lo que termina de influenciar en gran medida el movimiento de independencia es la independencia de las 13 colonias de Norteamérica en 1776, que demuestra que sí es posible liberarse de una potencia europea, ¿sale? ¿Qué nación surge a partir de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica en 1776, Educa Leones? A ver, díganme ahí en comentarios, ¿se acuerdan? ¿Sí? Mientras tanto, otro factor que influye es la Revolución Francesa, que se da en 1789, poniendo fin a la monarquía e inspirando movimientos republicanos. He allí el punto, ¿verdad? Es una palabrita por allí, un concepto que a la fecha seguimos manteniendo. Lo veíamos en la clase pasada de Ciencias Sociales. La invasión napoleónica a España en 1808, que debilita la autoridad del rey Fernando VII. Además, las reformas borbónicas afectaron a los criollos, limitando su acceso a cargos importantes y aumentando el control de la corona sobre la economía. ¿Sí? Entonces, algo bien curioso que todos estos factores han ido influenciando el desarrollo de este movimiento independiente. A ver, veamos aquí rápidamente. Ok. A ver, el virrey era como la mano derecha del rey. A ver, pues yo creo que no era como la mano derecha, sino que era la representación del rey en la Nueva España. Por eso era el virrey, ¿sale? Entonces, pues no era como tal su mano derecha, pero era el que representaba la autoridad del rey de Europa aquí en la Nueva España, ¿sale? Aquí en América. ¿Sale? Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Ok, bueno, pasemos ahora a la que es la primera etapa de la independencia. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la lucha inicia con el grito de Dolores, ¿sí? En 1810, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se inicia el movimiento independiente, cuando Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote criollo, llamaba al pueblo a levantarse contra el mal gobierno. Hidalgo avanza rápidamente con un ejército popular, tomando ciudades como San Miguel el Grande, Guanajuato, con la famosa toma de la Alhóndiga de Granaditas, y Valladolid, que ahora conocemos como Morelia.
Sin embargo, su falta de estrategia militar y disciplina causa derrotas como en Puente de Calderón, y para 1811 es capturado y fusilado cerrando con esto la primera etapa del movimiento independiente, ¿sí? Es algo bien curioso por allí. A ver, dígame, ¿qué opinan, educadores? ¿Ustedes qué opinan de este movimiento? ¿Sí? Y pues bueno, cuando Miguel Hidalgo es capturado y posteriormente fusilado, pues el movimiento pues se queda sin líder, y el que toma el liderazgo ya en la segunda etapa es José María Morelos y Pavón. Por eso se le conoce esta segunda etapa como la etapa de Morelos y la organización. Esto va de 1811 a 1815. Él también, pues sacerdote, pero con mayor visión política y militar, organiza movimientos en el sur y convoca a un congreso en Chilpancingo, donde se proclama la independencia. Los documentos clave que destacan José María Morelos son los Sentimientos de la Nación de 1813, donde declara que la soberanía reside en el pueblo, se elimina la esclavitud y se plantea una república, concepto que se retoma de la Revolución Francesa. Algo bien curioso por allí, ¿sale? Se desarrolla, también se escribe lo que es el Acta de Independencia de la América Septentrional en 1813. Hay el decreto constitucional de Apatzingán en 1814, que es la primera constitución medianamente formal insurgente. Morelos cae prisionero en 1815 y es ejecutado, pero deja las bases ideológicas fundamentales que se buscaba en este primer plano. A ver, ¿recuerdan, educadores, qué se buscaba? Miguel Hidalgo, ¿qué buscaba? Libertad, no esclavitud, bien curioso, ¿sí? Y que pues se reconociera al pueblo mexicano como un pueblo independiente, ¿no? Así que, a ver. Ok. Dice, la historia de México está contada por España. Hay que analizar por allí eso, así, es algo bien curioso. O sea, ese tema se da para platicarlo largo y tendido. O sea, realmente sí se puede profundizar bien hasta esto, porque al final es desde qué autor lo quieres ver, ¿no? Hay varios autores que cuentan la historia de México, pero pues también pues está la versión oficial, ¿no? Entonces, por ejemplo, están los libros de Por los de Abajo, se llama así, es una serie de 3 libros, se llama Por los de Abajo, que cuenta precisamente la historia de México contada desde los de abajo. Es algo bien curioso, ¿sale? Igual, ahí voy retomando un poquito, Morelos también buscaba esta parte de la libertad, la no esclavitud, así que pues veamos, ¿ok? Exactamente, muy bien, Gutiérrez, excelente. Gallegos Padilla dice, Agustín Iturbide promulgó el plan de Iguala de las 3 garantías, más adelantito, ¿vale? Y bueno, para que no te pierdas ninguna información respecto a tu programa académico, o de repente lanzamos preguntas ahí en las invitaciones, síguenos en nuestras redes sociales que aparecen ya aquí en sus pantallas, para que no se pierdan de nada de lo que estamos hablando y tengan el contexto, porque de repente lanzamos una pregunta y ¿a poco lo preguntó, profe? No, ¿cómo? Hay que estar bien atentos por allí, chicos, ¿eh? Muy bien. Y pues bueno, pasemos a la última etapa, que es la tercera etapa, consumación de la independencia como tal. En esta fase, la lucha ya continúa de forma dispersa. ¿Por qué? Porque pues líderes como Guerrero, Rayón, Guadalupe Victoria, estaban como estancados. Porque pues cada quien jalaba con su ejército y trataba de seguir en la lucha, de seguir replegando al ejército español, pero pues bueno, es hasta que todo da un giro político precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya en 1820 en España se restaura la Constitución Liberal del Cádiz, que preocupa a las élites novohispanas, o sea, a los criollos de acá, de la Nueva España. ¿Por qué? Porque esta Constitución del Cádiz pues generaba más impuestos, o sea que tenían que mandar más riquezas de aquí, de esta colonia, a España europea, ¿sí? Y pues eso, y se perdían también ciertos derechos, ciertas comodidades, ¿no? Cierto poder político, y entonces es este grupo que empiezan a empujar a un militar realista, como lo es Agustín de Iturbide, y le proponen unirse a los insurgentes para
pues ya ir finalizando esto, porque al final, si seguían con el lado del lado de España, pues sus privilegios iban a estar en riesgo, sobre todo los del clero y los criollos, ¿sí? O sea, los que estaban hasta arriba. Estaba como, pues como dicen, en la cuerda floja, ¿no? Los privilegios, el poder económico que mantenían a la fecha, ¿no? Y pues bueno, al convencer a Iturbide, pues lo reúnen precisamente con los movimientos independientes, ¿no? Guerrero principalmente, Rayón y Guadalupe Victoria, con ellos se elabora el Plan de Iguala en 1821. Este establece las 3 garantías. Recuerda, el Plan de Iguala o el Plan de las 3 garantías es lo mismo, ¿sí? O sea, que establecía la religión católica como la religión única, ¿sale? Independencia como tal del territorio de la Nueva España para convertirlo en una nación independiente. La unión entre españoles y americanos. Con esto se va a formar el ejército trigarante y un 27 de septiembre de 1821 Iturbide entra a la Ciudad de México consumando así la independencia. ¿Ya vieron? ¿Cuál es el meollo de todo esto? ¿Qué es lo que marcó o movió la balanza hacia el lado ganador? ¿Lo identificaron, educaleones? A ver, díganme por allí en comentarios. Liberar a México del dominio español era el objetivo de Miguel Hidalgo. Sí, efectivamente. Los documentos fundamentales de la independencia de México incluyen los sentimientos de la nación, el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba y el Acta de Independencia. Efectivamente, muy bien. Sí, Gallegos pedía bien atenta, toda garra, muy bien. La muerte de Morelos y el retorno del rey, ¿me suena a película? Creo que no, ¿verdad? A ver, a pesar de eso, la lucha no se acabó, pues en varias partes del territorio se mantuvieron brotes guerrilleros, ¿sí? Principalmente en las comandancias por Vicente Guerrero, efectivamente. Y es algo bien curioso por allí. ¿Por qué? ¿Por qué es algo curioso? Porque ese factor que les estoy preguntando es el factor que no termina de convencer a Vicente Guerrero y por ende sigue como levantándose en armas sin aceptar del todo la autoridad que se establece cuando se consuma la independencia, ¿sí? Ojo por allí, hay algo que estamos ahí no viendo tal cual, ¿sabes? Están omitiendo. A ver, ¿qué factor fue el que movió la balanza hacia el lado ganador en este movimiento independiente? Hay un factor en común. A ver, ¿ya lo identificaron, educaleones? Si ya lo identificaron, a ver, díganmelo en comentarios, estoy atento por allí. La igualdad, no es como tal, pero pues se buscaba igualdad en la población, efectivamente, ¿sí? Pero no es el factor que le estoy preguntando. A ver, hay que identificarlo por allí, ¿sí? A ver. Bienvenida, May Rabadán, Maricruz. Bienvenida. Qué bueno que estás aquí en la transmisión. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, la iniciación que se da antes del grito, sí, como tal. La organización, la resistencia y la consumación, nos dice aquí Gallegos Padilla, muy bien. La economía, en parte sí, o sea, realmente cuando se ven amenazados sus privilegios y la cuestión económica, ¿no? Porque iban a pagar más impuestos, iban a tener menos privilegios. ¿Y por qué? Recuerda que en la corona española se debilita a lo largo de estas 3 etapas. ¿Por qué? Porque en Francia, si se acuerdan que hablábamos de la Revolución Francesa, y si vieron el fortalecimiento de Historia Universal, y si no lo vieron, síganlo, lo pueden ver en el canal de YouTube, ¿sí? Nos pueden encontrar como @impe-mx, así lo buscan ahí en YouTube, y les van a aparecer todos los fortalecimientos que hemos tenido. Ahí van a buscarle Historia Universal, parte 1, que vimos hace 15 días, en el módulo de Ciencias Sociales. ¿Por qué? Porque en Francia hablábamos que las ideas de la Revolución Francesa tienen mucha influencia, porque al final el tipo de gobierno por el cual tenemos y nos regimos a la fecha es republicano, y la república es un concepto que nace en este movimiento social. Pero conforme vieron las etapas de la Revolución Francesa, terminan en un imperio, ¿sí? El imperialismo francés.
¿sí? El emperador, ahí Napoleón Bonaparte, ¿sí? Ahí personaje conocido, bien famoso, ¿verdad? Y entonces es cuando este expansionismo francés es el que empieza a invadir ahora a España de ya de Europa, y entonces la corona española lo que hace es retirar o mandar gran parte de su ejército a España europea, ¿sí? Para combatir la presión de Francia como tal, ¿no? Del imperialismo francés. Entonces, este expansionismo de Francia influye bastante para, pues, generar nuevas condiciones aquí en ese territorio, lo que es la Nueva España. Es algo bien, bien curioso por allí. Por eso les digo, la historia no se ve como de forma lineal. En esos años, ¿qué estaba pasando del otro lado del mundo? Que ahorita vamos analizando de este lado del mundo, pero del otro lado del mundo estaban pasando muchísimas cosas más. Entonces es algo bien curioso para podernos, ahora sí que informarnos bien y comprender por qué. O sea, en parte sí tiene que ver por allí. Y todo esto tiene que ver con el factor que les estoy tratando de ver si me lo adivinan. La economía, la libertad, la religión y justicia, libertad, opresión del pueblo. Queríamos ser libres completamente de España. Bueno, por ahí va, ¿sí? Recuerdan, aquí lo que tuvo que ver es la política. La política es la que influencia y mueve la balanza. ¿Por qué? Porque las reformas políticas que generaron desde la España europea a la Nueva España, el hecho de que el clero y los criollos, inclusive el virrey, perdieran tanto poder político y económico, obviamente, ¿no? Pero lo que más les dolía era que tenían que mandar más tributo, pero iban a tener menos participación en las decisiones políticas. Y es allí donde dicen, no, ya no nos conviene este lado, pues vámonos, hay que unirnos con el otro y los sacamos a estos que nos quieren quitar nuestros privilegios. Entonces ahí es algo bien curioso por allí, pero pues bueno, es algo que, pues ahí está. La política, educaleona, recuerda, la política, aunque tú sientas que no te va a afectar en todo. La política es la que decide qué cambios va a haber, qué impuestos va a haber, qué cosas va a haber, y entonces ahí es donde tenemos que analizar esto. ¿Y tú qué opinas? ¿Será interesante? A ver, dime por allí. Dice, estaban débiles con su ejército español, pero por el ataque de Napoleón Bonaparte. Muy bien, Jesús, efectivamente, ¿sí? Osvaldo dice, INPE peleó por nuestros estudios, ¿verdad? Y lo seguimos haciendo, aquí estamos, a toda garra. Un Rogelio de León para él, claro que sí. Efectivamente, recuerda, la política es la que va a generar este tipo de cosas. Y entonces es importante. Y bueno, eso no es algo que sea solamente de ese tiempo. Actualmente tenemos una reforma política muy interesante por allí. Y que pues de hecho, si no estoy mal, este domingo van a haber elecciones, y no porque vaya a haber un presidente o un gobernador, no, o de algún partido político. Estamos en un momento de cambio histórico en nuestro país, y es precisamente que gracias a ciertas reformas políticas en el Poder Judicial, que hubo tanto revuelo y demás, es importante que conozcan esa parte, porque al final, el domingo, ¿quién va a ir a votar? A ver, díganme, educaleones, ¿van a ir a votar? ¿Van a llegar con su pulgar el lunes de yo sí voté? ¿O cómo? A ver, ¿sí? Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a generar este análisis. La política es la que nos va a beneficiar o a perjudicar, ¿sí? De repente hay programas sociales en el que se dábamos becas y becas de estudio, ¿no? Y entonces en ese punto es una política que se va a implementar, y que mucha población pues llega a ser beneficiada. Pero hay políticas que sí te pueden afectar. Por ejemplo, ¿por qué era importante analizar esto del poder judicial? ¿Sí? ¿Saben cómo se elegían a los jueces y magistrados anteriormente? Digo, ya es algo que se puede debatir, pero anteriormente pues algunos de ustedes tenían la claridad cómo se elegía al juez o a la jueza. A ver, díganme por allí. Sí, muy bien, es muy interesante, profe, me interesa mucho, la verdad. Qué bueno, qué excelente. Sí, ok. Sí, profe, ¿sí les interesa? Recuerda, conocer nuestra historia no solo nos permite entender el pasado, sino también cuestionar nuestro presente y proyectar un mejor futuro, ¿sí? Y parte de esto es la independencia de México, ya que pues no solamente fue un proceso largo, sangriento y lleno de contradicciones,
pero también estaba lleno de ideales profundos por libertad y justicia. ¿Sale? Así que dime, Educaleona, Educaleona, ¿crees que esto, por ejemplo, lo que estoy comentando de la reforma judicial, será relevante para ti? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Sale? A ver, díganme por allí. ¿Sí? Dicen que sí, ok. Dice, no quieren perder el poder que tienen sobre el pueblo y la política. Ok. Qué corto se me hizo ahora su clase. Muy interesante, qué bueno que les gustó. Dice Fer Díaz, dice, los elegían los mismos políticos que estaban en turno, ¿verdad? Y es algo bien curioso porque efectivamente pues tenías que cumplir cierto perfil, pero sí había cierta influencia de los partidos políticos en la cuestión de los jueces y los magistrados. De allí es que era importante hacer este tipo de cambio en la Constitución y que pues nosotros como el pueblo decidamos el próximo domingo a elegir al juez que tú decidas, que tú digas, ¿sabes qué? A mí me convenció el perfil, el currículum vitae, las ideas que trae, si es conservador, si es abierto, si es open mind, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas genera precisamente que el pueblo pues diga, no, pues es que cómo los partidos van a poner a los jueces que les van a imponer las sanciones, ¿sí? Por el mal uso de recursos públicos. Es algo muy contradictorio, ¿sí? El hecho de que actualmente, pues a partir de esta reforma, se genere nueva expectativa, se pueda elegir y que se conozca quiénes son, cuál es su trayectoria profesional, qué tipo de ideología maneja, es algo muy importante porque al final, tú educalona, esperemos que no, ¿verdad? Pero si en algún momento te ves involucrado en alguna cuestión legal, es ese magistrado o magistrada quien va a decidir si se va a dar justicia o no. Sí, entonces algo bien curioso por allí. A ver, vamos aquí rápido. Selección de jueces en México no era por voto popular, sino era un proceso. Muy bien, ok. ¿Sí? Agustín dice, yo lo ignoro, pero me imagino que los políticos lo designaban. Ok, ¿les gustaría saber más de esto? A ver, díganme, ¿a quién le gustaría saber un poquito más de esto? A ver, díganme, regálame un leoncito ahí en comentarios para los que estén allí, los que quieran ahí saber más acerca de eso, porque al final es algo que pues, es relevante y estamos hablando de un evento histórico de nuestro país que está ocurriendo en este momento. No hablamos de 1810, no, estamos hablando de 2025, va a haber un evento histórico y que vamos a presenciar precisamente esto. ¿Sale? Ok. Jazmín dice, con relación a su pregunta sobre cómo se elegían antes, y es que algunos de ellos ya se encontraban dentro de los juzgados como practicantes o asistentes y otros por recomendación. Yo creo que muchos por recomendación, sinceramente. ¿Sí? A nosotros nos beneficia proporcionar una comprensión más profunda del presente y futuro para ayudar a la evolución de la sociedad. Evidentemente, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora ya veo que hay algunos leoncitos, veo que sí están interesados, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿qué les parece? Que estén atentos a nuestras redes sociales, bien atentos a nuestras redes sociales que van a aparecer nuevamente aquí en pantalla. ¿Por qué? Porque el día de mañana vamos a tener por allí, vamos a gestionar por allí un espacio, ¿por qué no? Para poder abordar algunas de estas temáticas, ¿qué les parece? ¿Sí? Así que si todavía no sigues la página de Universidad INPE o tu página de Facebook de Educatón Morelos, Educatón Nuevo León, Educatón Jalisco, Educatón Colima, Educatón Sonora, y para los que están en el norte, allá en otro país, prepárate paisano. ¿Sí? Ahí los Facebook es bien importante que estén atentos a nuestras redes sociales, porque pues quizá, no sé, quizá mañana tengamos por allí un evento especial y por qué no, podamos hablar un poquito más de esto. Veo que sí, ¿sí? Es el ojo por ponerse sus propios jueces, esos políticos, y esto es histórico. Muy bien, ¿sale? Efectivamente, muy bien, excelente, ¿vale? Bueno, pues ya mañana veremos, mañana estaremos por aquí, ¿sale? Ok, dice, yo sé que en la Constitución de 1857 el Poder Judicial era elegido por voto popular, e ignoro por qué quitaron esa figura en la Constitución de 1917. Es algo que se puede ahí debatir por allí, ¿no? Sí, muy bien. No, si nacías aquí, en la Nueva España, solo eras criollo.
Así, tú tenías que nacer en la España europea para tener el estatus de español peninsular, ¿sí? Si tú nacías aquí, eras de la Nueva España, pues eras criollo, no había más, ¿sale? Qué bueno. Que les gusta más la historia que la matemática, esa llega yo Padilla, ¿verdad? Muy bien, chicos, bueno, antes de ir pasando al último punto del día, ¿sí? ¿Vieron la transmisión el día de ayer? Sí, vieron yo ya quedó claro, yo ya di mi cooperación ahí, las regalías ahí al profesor Iván, ya se las di, ¿sí? Quedaron, ¿sí lo vieron o no lo vieron? Se me hace que se fueron luego, ¿sí? Carla y a usted sí le gustaría, ¿ok? ¿Sí? No sé, ahí es importante que estén ahí en las redes sociales, ¿sí? El horario no lo sé, voy a tratar de gestionarlo para ver si nos pueden dar un pequeño espacio el día de mañana. Ahí estén atentos en la página de Facebook para que pónganla ahí como favoritos para que luego les avise cuando estemos iniciando o estemos transmitiendo este tema, ¿no? A ver, por allí. Ok, esa es mi opinión para votar sobre una elección cualquiera. Se deben tener todos los postulantes y siento que no conocemos a todos o a ellos, al menos yo no, muy poca información. Es algo bien curioso, ¿no? Porque al final creo que se puede profundizar esto, se puede generar más. ¿Sale? Muy bien, ok, muy bien. Muy bien, es que sí vieron. Muy bien, qué bueno que vieron. Ok, chicos, pues primeramente les voy a dar las gracias por acompañarnos en este pequeño recorrido de nuestra historia. Y por qué no, que viva la historia de México, claro que sí. Ahora pasemos a lo que es la palabra clave. Recuerden, educaleones, educaleonas, hay que terminar la semana a toda garra. Y hay que contestar todos los hoy aprendí de la semana, del lunes, del martes, del miércoles, ¿sale? Recuerda, el hoy aprendí tienes hasta el sábado antes de las 10:59 de la noche para contestarlos. Ya no podemos contestar hoy aprendí anteriores más que los de la semana en curso. La palabra clave del día de hoy, recuerda escribirla en letras mayúsculas y sin acentos, ¿ok? Tampoco se puede compartir por ningún medio de comunicación la palabra clave. La palabra clave es solamente para ustedes, educaleones. Y la palabra clave del día de hoy es movimiento. ¿Te quedó clara la palabra clave? Regálame un corazoncito ahí en los comentarios para que pues yo me cerciore que ya quedó clara la palabra clave. Excelente, muy bien. A ver, veamos aquí. Ah, sí, ya el pastel, pero para el pastel tenemos que llegar a las compartidas, ¿no? Y pues no hemos alcanzado la meta de las compartidas. Entonces, pues bueno, a ver, yo espero que dejen su reacción y compartan esta transmisión, ¿vale? Muy bien, ok. Ok, ya está el primer corazoncito, vemos aquí. Muy bien, chicos, ¿eh? ¿Ya quedó clara la palabra clave? Bueno. Recuerda, nos vemos el día lunes a las 7 de la noche con la transmisión de fortalecimiento académico. Recuerda, son lunes, martes, miércoles, 7 de la noche. El día de mañana, no sé, vamos a gestionarlo. Ahí estén atentos a nuestras redes sociales para que, pues igual, y podamos tener un pequeño espacio e ir profundizando con esto que les estaba comentando. ¿Sale? Muy bien, ya veo que ya hay muchos canocitos por acá. Recuerden compartir la transmisión si les gustó, dejen su like, su reacción por allí. Y mientras tanto yo me despido con la frase de el fortalecimiento virtual que en Educatón se estudia hoy y mañana también. Nos vemos.